Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. La Voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y sobre todo muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el viernes 20 de junio de 2025 y me dirijo a los hispanoparlantes situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 1620 cuando 65 personas embarcaron a las orillas del río Támesis en un barco cuyo nombre era Mayflower. En Inglaterra, a diferencia de lo que sucedía en España, Portugal, Francia o el resto de la Europa católica, no existía la Inquisición e incluso se otorgaba tolerancia religiosa a los católicos y a otros disidentes. Pero para aquellos que estaban embarcando en el Mayflower, la mera tolerancia no era suficiente. Su meta era alcanzar el continente americano no en busca de oro y de gloria, como se habían embarcado miles de personas hasta la fecha rumbo a las Indias. Su objetivo era alcanzar un lugar donde pudieran disfrutar de libertad no limitada, sino plena, en lo que se refería a la conciencia y a la religión. Para ello contaban también con una notable ventaja cultural. A diferencia del analfabetismo imperante en la Europa de la Contrarreforma, aquellos viajeros contaban con una tasa de casi el 80% de alfabetización entre los varones y de casi un 70% entre las mujeres. En la Europa de la Contrarreforma, la que estaba poblando el sur del continente americano, esa tasa no llegaba ni siquiera al 10%. Tras descender el río hasta llegar al Canal de la Mancha, el Mayflower se puso a esperar al Speedwell, una embarcación que venía de Holanda y que, como el Mayflower, llevaba un pasaje formado por puritanos ingleses. Durante unos días ambos barcos navegaron juntos, pero el Speedwell tenía averías posiblemente provocadas por su propio capitán y al final el Mayflower hubo de seguir la navegación en solitario. Para entonces, el Mayflower llevaba a bordo 102 pasajeros, más una tripulación de entre 25 y 30 oficiales y marineros. A esas alturas, inicios de septiembre, el Atlántico Norte se había convertido en un lugar muy peligroso para navegar a causa de las tormentas, y por añadidura, las provisiones habían ido disminuyendo a causa de los retrasos en el viaje. Para colmo, el hacinamiento en la nave resultaba agobiante. A pesar de todo, el buque zarpó en dirección a América desde Plymouth el 6 de septiembre, cuando ya llevaba 2 meses en el mar y sin que los pasajeros hubieran podido abandonar la nave. La travesía no concluyó hasta 3 meses después, el 9 de noviembre, e implicó escaseces, terribles tormentas e incluso reparaciones en alta mar, ya que las olas gigantescas habían dañado la estructura de la nave. El 9 de noviembre avistaron el lugar conocido actualmente como Cape Cod. Intentaron entonces dirigirse al sur hacia Virginia, pero los vientos eran tan fuertes que les resultó imposible. Finalmente, 2 días después, consiguieron echar el ancla y firmaron el pacto del Mayflower que establecía en aquellas tierras la supremacía de la ley. La temperatura era mucho más fría que en Inglaterra, pero los denominados peregrinos no tardaron en establecer contacto con los indígenas a los que ni robaron ni sometieron a servidumbre, pagándoles puntualmente el maíz que les proporcionaron.
Aquellos recién llegados de Inglaterra no podían saberlo, pero eran la base de lo que casi 2 siglos después serían los Estados Unidos, y con ellos traían valores como la libertad de conciencia, la supremacía de la ley o la bondad del trabajo como forma de transformación social. Valores que convertirían en tan diferentes el norte y el sur del continente. Muy pocos habían pensado que aquella travesía podría llegar a buen puerto, dada la escasez de las personas para emprenderla y sobre todo la escasez de recursos. Pero lo cierto es que consiguieron que así fuera gracias a la fe, al tesón, al esfuerzo y a la tenacidad. Y así cambió la historia. Ayer, el programa La Voz logró sus objetivos de crowdfunding para costear la 12ª temporada. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, a diferencia de la inmensa mayoría de los programas de radio existentes en la actualidad en todo el planeta, La Voz no se sostiene gracias a la publicidad privada o institucional. Segundo, a diferencia de lo que ha reconocido públicamente un director de programa de radio matutino en España, al afirmar que el 80% de su publicidad o más, al igual que la de otros medios, procede de la Agenda 2030, La Voz no recibe un solo céntimo de la agenda globalista a la que combate de manera constante, incansable e íntegra. Tercero, a diferencia de esos medios, La Voz es un programa que se somete todas las temporadas a la votación de sus oyentes, que deciden año tras año si debe seguir o no en las ondas. Cuarto, para poder mantener esa situación, La Voz inicia cada año una campaña de crowdfunding a fin de poder financiar la temporada siguiente. Quinto, este año La Voz anunció un crowdfunding de $180.000 para poder cubrir los gastos de personal, así como los derivados de material, recompensas y presencia en redes sociales. El crowdfunding debía ser cubierto en un plazo de mes y medio. Sexto, ayer La Voz superó el 100% del crowdfunding más de 3 semanas antes de llegar al final del plazo. Séptimo, de las 2.734 personas que han apoyado hasta ahora el crowdfunding, 820 lo han hecho por primera vez. Octavo, por añadidura, al llegar al 100%, 1.914 donantes eran veteranos de otras ediciones anteriores del crowdfunding. Noveno, por añadidura, en estos momentos, el crowdfunding ya ha rebasado el 101% de su meta y todavía quedan 21 días para poder seguir colaborando en el mismo. Décimo, la nación que más ha contribuido al crowdfunding de La Voz ha sido España, seguida por los Estados Unidos, México, Reino Unido, Alemania y Chile. Undécimo, dado el carácter internacional de los oyentes, entre los que han respaldado La Voz hay, entre otros, peruanos y colombianos, húngaros y argentinos, chilenos y hondureños, estadounidenses y españoles, británicos e italianos, mexicanos y suizos, franceses y alemanes, cubanos y venezolanos, en un esfuerzo que ha sido, sin ningún género de exageración, universal. Duodécimo, la ciudad que más ha respaldado La Voz ha sido Madrid, seguida de Barcelona, Valencia, Málaga y Zaragoza. Decimotercero, todo ello ha sucedido sin la colaboración de ninguna entidad, confesión religiosa, ONG, sindicato o partido. Decimocuarto, papel esencial en el desarrollo de este crowdfunding han tenido oyentes fieles como Juan José, Leopoldo, Isabel, Cesaid, Jairo, Mariano, Nesho, Inbanco 72, Jorge, Pilar, Ignacio, Manuel, Juan, Felipe, Marta, José Manuel, José Luis, José María, Ángel, Manuel Ángel, Samuel, Jennifer, Francisco Javier, Nerea, Danilo, Alberto y Baltasar, que donaron cantidades relevantes sin las que no hubiéramos alcanzado la meta.
15. A ellos hay que añadir aquellas personas que animaron el crowdfunding en las redes, como fue el caso de Elvira y Gabriela, de Pilar y Juan José, de Ana y Juan, de Natalia y Alicia, de Cristín y Nuria, de Kai y Lupe, de Antonio y Francisco, de Carmen y Emilio, de Roberto y Antonio o de Rosalía y María. Sin personas como ellas, que varias veces al día estimulaban este empeño, tampoco habríamos alcanzado la meta. 16. Todas estas personas, tanto veteranas como recién llegadas, han hecho historia y la han hecho de manera positiva al conseguir una vez más que siga existiendo un programa de radio financiado única y exclusivamente por los oyentes a través de crowdfunding. Y 18, el crowdfunding sigue abierto aún por 21 días para aquellos que deseen sumarse todavía a la causa de la libertad, de la verdad y de la justicia. Hoy, quien se dirige a ustedes desde estos micrófonos puede anunciarles que se ha conseguido la meta de financiar la 12ª temporada de La Voz. Que se haya alcanzado ese objetivo mucho antes del final del plazo no se ha debido a intereses de partidos o de sindicatos, de poderes públicos o privados, de las finanzas o de las grandes empresas, de confesiones religiosas o de sectas. Tampoco ha sucedido porque este programa reciba el apoyo de la agenda globalista. Nada más lejos de eso. Por el contrario, lo ha hecho posible un grupo de donantes en una importante proporción nuevos que ha decidido defender la causa de la verdad, de la libertad y de la justicia frente a los intereses de las castas privilegiadas. Dios mediante, durante esta 12ª temporada, que comenzará a finales de septiembre, La Voz seguirá siendo la voz de los que no tienen voz. Dios mediante, durante esta 12ª temporada, La Voz continuará informando, opinando y analizando de manera imparcial y veraz, sin doblegarse ante los intereses de los grupos de presión. Dios mediante, durante esta 12ª temporada, La Voz contará lo que nadie cuenta y casi todos ocultan. Dios mediante, durante esta 12ª temporada, La Voz informará y opinará sobre lo que verdaderamente les afecta y no sobre lo que otros desean que se informe y opine para distraerlos de la realidad u ocultársela. Dios mediante, durante esta 12ª temporada, La Voz no se entregará a la prostitución como hacen las furcias mediáticas, a la búsqueda de la publicidad pública y privada, y no lo hará, entre otras razones, porque puede mantenerse libre e independiente gracias a ustedes. Dios mediante, durante esta 12ª temporada, La Voz cumplirá con el compromiso adquirido ante unos oyentes que, con su respaldo a la campaña de crowdfunding, han vuelto a hacer historia. Así será, gracias a Dios, que nos ha mantenido con fe y serenidad en el camino hacia la meta. Gracias a un equipo extraordinario que trabaja de manera insuperable y además lo hace por cantidades simbólicas. Y gracias a ustedes que han contribuido una vez más a hacer historia y hacer posible este empeño, y que lo han hecho porque son los únicos oyentes que pueden decidir si un programa se sigue oyendo o no una temporada más. Como aquellos puritanos que partieron de Plymouth en busca de la libertad y al servicio de la verdad, el barco de La Voz una vez más sabe que sus velas se hinchan para navegar, y que es así gracias a ustedes y no gracias al ansia de gloria o de oro, ya que no existe oro que pueda comprar la libertad y la independencia, y el equipo de La Voz ni por todo el oro del mundo renunciaría a su independencia y a su libertad. Si puede una vez más echarse a la mar a pesar de las tempestades, de la escasez, de los inconvenientes y de los peligros, es gracias precisamente a gente como ustedes que han respaldado el crowdfunding de La Voz. A ustedes y a Dios se lo debemos todo. Muchísimas gracias. Y hoy más que nunca, no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, porque a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie.
Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y el programa La Voz puede decir con legítimo orgullo que ni un solo céntimo se debe a ellos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Sección patrocinada mediante crowdfunding con el siguiente mensaje: nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador. Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Las noticias del día. Estamos de regreso para iniciar nuestro boletín informativo que, como siempre, iniciamos por el segmento de España y que tenemos que iniciarlo con esa noticia con la que hoy ilustrábamos el editorial, que es el hecho de que La Voz de César Vidal va a seguir una temporada más en antena, la 12ª, gracias a sus oyentes. Y además ha alcanzado el objetivo del crowdfunding nada más y nada menos que 3 semanas antes, 21 días antes de que se cumpliera el plazo para concluirlo. Nosotros no nos vamos a cansar de decirlo. Hasta donde sabemos, somos el único programa de radio en el mundo que se mantiene por un sistema de crowdfunding. Somos el único programa de radio del mundo al que votan sus oyentes todos los años para ver si se quedan o se tienen que ir. No hay una selección más democrática de la permanencia de un programa de radio en el mundo que la que tiene el programa La Voz. Y por supuesto estamos absolutamente encantados de regresar el próximo mes de septiembre, a mediados de septiembre, con lo que será esa 12ª temporada. Insistimos, 12ª temporada que hubiera sido imposible si ustedes no nos hubieran votado una y otra vez a lo largo, pues fíjense ustedes, de más de una década, que se dice pronto. En fin, examinamos estas y otras noticias con la ayuda absolutamente indispensable de María Durán. María, muy buenas noches. Muy feliz tarde-noche, César, para ti, para todo el equipo y, por supuesto, para todos los oyentes. Inmejorables noticias. La Voz de César Vidal, el programa de análisis, opinión y reflexión que se ha convertido en un referente de la radio digital en español, ha confirmado oficialmente, lo podíamos confirmar ayer por la tarde hora española, que regresaremos en septiembre para una nueva temporada. Esta continuidad ha sido posible gracias al respaldo directo de nuestros oyentes, quienes un año más han hecho historia con su generoso apoyo al crowdfunding que permite mantener vivo este espacio de libertad. Como en temporadas anteriores, la permanencia del programa no depende de patrocinadores, partidos políticos ni de grandes grupos de comunicación. La Voz se sostiene exclusivamente con las aportaciones voluntarias de nuestros seguidores, lo que nos garantiza independencia editorial y, sobre todo, fidelidad a los valores que caracterizan La Voz de César Vidal desde su fundación: verdad, libertad y dignidad. Muchas otras cosas: defensa de la vida, de la libertad. Del equipo de producción y redacción les queremos expresar nuestra gratitud enorme a todos los oyentes que han hecho posible alcanzar y superar el objetivo del crowdfunding para la próxima temporada. Una vez más, nuestros oyentes han demostrado que La Voz no es solo un programa, sino que es una comunidad comprometida con la verdad y con la defensa de los principios que cada día tratamos de transmitir. Nuestro director lo celebraba así: acabamos de superar el 100% del objetivo del crowdfunding. Dios mediante, en septiembre comenzará una nueva temporada de La Voz. Muchísimas gracias a todos los que lo han hecho posible, que Dios los bendiga, y por supuesto todos los demás miembros del equipo
suscribimos estas palabras tuyas, César. No sé si lo puedo decir, pero estoy tan contenta que lo voy a decir. Anoche me confirmaba César que estaré yo también en la próxima temporada, así que verdaderamente hoy es un día de muchísima emoción. Está terminando mi primera temporada, me trabo, porque no ha podido ser mejor la experiencia en todos los aspectos, laboral, pero humano casi mejor. La nueva temporada ya les podemos contar que comenzará el lunes 1 de septiembre, vendrá cargada de contenidos de actualidad, como siempre, análisis histórico, entrevistas, secciones culturales y ese estilo tan claro, tan característico, tan documentado y sobre todo tan valiente que tantos disgustos os lleva costando tantos años. César, desde el lanzamiento en 2014, la voz de César Vidal ha crecido hasta convertirse en uno de los espacios en español más escuchados no solo de España, no solo de Iberoamérica, de todo el mundo, gracias a una audiencia fiel que traspasa fronteras y que cada año ratifica su compromiso con un periodismo libre e independiente. Bueno, pues por segundo año, César, si Dios quiere, estaré con vosotros y pasaré de ser de esos oyentes que apoyan, que escuchan, a seguir siendo parte del equipo como en los últimos meses. Gracias a todos ustedes, la voz seguirá sonando. La segunda noticia de hoy en el plano español no tiene desperdicio. La UCO ha lanzado una redada colosal en la sede del Partido Socialista Obrero Español en Madrid, en la calle de Ferraz, en Transportes y en Adif. Y además lo ha hecho precisamente en un intento de recoger todo el correo corporativo de Santos Cerdán. Hasta hace pocas horas, secretario de organización del Partido Socialista, en el marco de ese caso de corrupción, o si ustedes lo prefieren, de macrocorrupción, conocido como el caso Coldo. Esto no solamente se ha detenido en la sede del Partido Socialista, sino que ha implicado registros en Adif, en la Dirección General de Carreteras y en el Ministerio de Transporte, precisamente por esas adjudicaciones de obras públicas que podían estar manchadas profundamente por la corrupción. El Supremo ha citado ya a Santos Cerdán para que declare como investigado el próximo 30 de julio y ha dado la autorización para examinar su patrimonio después de que un informe de la UCO lo señalara como una figura central de la trama. Lo que va saliendo hasta ahora a la luz es impresionante. 5 empresarios y sus empresas están siendo investigados. Casi 500 cuentas bancarias se encuentran investigadas y todos tendrán que declarar ante el Tribunal Supremo entre el 4 y el 7 de julio. Y por si esto fuera poco, según la UCO, es evidente que Cerdán actuó de manera coordinada con José Luis Ábalos, a la sazón el número 2 del gobierno y el hombre de confianza de Pedro Sánchez y de Koldo García. Eso sí, encargándose además del reparto de las comisiones, totalmente muestras de corrupción que se concedían, que se entregaban, que se daban a cambio de contratos públicos. Esta es una trama tremenda. Suponemos que el gobierno querrá colocar el cortafuegos a la altura de Ábalos, pero no está nada claro que las llamas no acaben llegando hasta el Palacio de la Moncloa. Bueno, y hoy otro día, César, que me había costado muchísimo, llevaba yo toda la mañana recopilando las cositas mejores por peores del PSOE, pues esas declaraciones anoche de Ábalos en la cadena SER diciendo que él fue el gilipollas de Koldo y Santos Cerdán que le penetraron, perdón, en el ministerio, este señor siempre pensando en lo mismo, y al mediodía, en torno a la 1, de repente ha lanzado la UCO, por orden del juez del Supremo, una macrorredada, y claro, nos hemos tenido que centrar en eso. Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil se han personado este viernes al mediodía en la sede nacional del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, para clonar la cuenta de correo corporativo de Santos Cerdán, exsecretario de organización del partido. La operación ha formado parte de una serie de registros que se han producido a la vez y que han sido autorizados por el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, quien investiga esa trama de corrupción vinculada a adjudicaciones de obra pública. Además de la sede socialista, los agentes
acudían en paralelo, como digo, todo a la vez, a las oficinas de Adif, a la Dirección General de Carreteras y al Ministerio de Transportes. Todo ello con el objetivo de recabar documentación sobre licitaciones consideradas irregulares. La investigación también incluye el análisis de cuentas bancarias, muchas, de bienes inmuebles y de expedientes de obra pública relacionados con los implicados en la trama. El juez ha citado a Santos Cerdán, además, a declarar el próximo 30 de julio ya en calidad de investigado tras haber renunciado a su acta de diputado, lo que eliminaba su aforamiento. Lo que le ha pasado a Santos Cerdán es que se ha pasado de listo. El juez le había propuesto ir voluntariamente la semana que viene, él le ha amenazado que con que o le retrasaban la cita o no iba a declarar, pues no sé si creyéndose que todavía contaba con privilegios de aforado, y el juez ha dicho así, pues vente a declarar el 30, pero vienes ya como imputado. También el magistrado ha autorizado investigar a fondo su patrimonio tras ese informe de la UCO que lo sitúa como figura central en el reparto de comisiones ilegales, presuntamente en colaboración con el exministro José Luis Ábalos y con el exasesor Koldo García. Parece ser además también que el enfado de Aldama viene de antes de su detención. Hemos sabido que es que Santos Cerdán lo acabó echando de la trama de corrupción cuando ya no lo necesitaban, cuando ya la estructura se había consolidado, porque querían repartir la parte de ingresos irregulares de Aldama al PSOE. Esto se está investigando. El registro de Ferraz, por cierto, llega un día después de que un camión de mudanzas retirara decenas de cajas de la sede del PSOE. Fuentes cercanas a la investigación aseguran que Cerdán estuvo el fin de semana anterior en su antiguo despacho recogiendo sus pertenencias, algo que lamentan que el partido no impidiera. El PSOE, por cierto, ha dicho en redes sociales que en todas esas cajas lo que había eran condones para el orgullo gay, por llamarlo de alguna manera, pero vamos, a estas alturas pues no nos chupamos el dedo, ¿no? El auto del juez también autoriza el análisis de casi 500 cuentas bancarias, ya les decía que eran muchas, vinculadas a 5 empresarios imputados, entre ellos Antonio Daniel Fernández Menéndez, Fernando Agustín Merino, José Ruz y José Banchón Alonso Gurrola. Todos ellos tienen que declarar ante el Supremo entre el 4 y el 7 de julio, después de Cerdán, por lo tanto. El magistrado destaca que la competencia del Tribunal Supremo para llevar a cabo el caso, para seguir investigándolo, se fundamenta en el aforamiento de Ábalos como diputado, pero que esto también permite investigar a quienes habrían colaborado con él en hechos estrechamente relacionados. Según ese informe de la UCO que ya hemos mencionado, existen indicios consistentes de que Cerdán participaba en una red de adjudicaciones amañadas a cambio de comisiones, llegando incluso a encargarse de repartir él los pagos entre implicados. El caso continúa, por tanto, en una fase clave, mientras la justicia avanza en el esclarecimiento de una presunta trama de corrupción que está sacudiendo ya los cimientos del PSOE. Y de España nos vamos, como no podía ser menos, a Hispanoamérica, como hacemos todos los días. Y nos encontramos en primer lugar en Colombia, donde se ha procedido a detener a una cuarta persona por su implicación en el asesinato, en el intento de asesinato de Uribe. En este caso, el personaje se llama William Fernández Cruz González y está acusado de coordinar la huida de aquellos que estaban implicados en el atentado. Hay vídeos de la Fiscalía que sitúan a Cruz González en un vehículo muy cerca del lugar del atentado, reunido con otros detenidos y con un sospechoso al que todavía no se ha conseguido arrestar. Miguel Uribe, como ustedes recordarán, fue objeto de varios disparos durante un mitin en Bogotá el día 7 de junio. Inmediatamente detuvieron al que había realizado esos disparos, que era un adolescente de 15 años que se encuentra en prisión, y luego pues fueron deteniendo a Caterina Andrea Martínez, que era quien le había entregado el arma al asesino frustrado, y Carlos Eduardo Mora González, que era conductor del vehículo en fuga. Todavía el Miguel Uribe no se ha recuperado, sigue hospitalizado, tiene ahora mismo un pronóstico estable y la investigación continúa para identificar a todos los responsables de este atentado.
Miramos a Iberoamérica. Seguimos muy pendientes del senador Uribe. Las autoridades colombianas han arrestado a una cuarta persona presuntamente involucrada en el atentado contra Miguel Uribe, senador del partido opositor Centro Democrático, ya saben, candidato a la presidencia de Colombia, tiroteado recientemente. El ataque, que tuvo lugar el pasado 7 de junio durante un mitin político en Bogotá, dejó al senador gravemente herido tras recibir 3 balazos. Así sigue luchando por su vida. El nuevo detenido ha sido identificado como William Fernando Cruz González. Según las investigaciones en curso, Cruz González habría jugado un papel clave en la coordinación de la huida de los sicarios implicados en el ataque. Concretamente, se le señala por recoger en un vehículo a los individuos encargados de entregar el arma al autor material del atentado, un menor de edad que está en prisión. De acuerdo con información revelada por la Fiscalía del país, varias grabaciones de vídeo sitúan a Cruz González cerca del Parque El Golfito, en el barrio bogotano de Modelia, reunido con otro de los detenidos y un tercer hombre que aún se encuentra prófugo de la justicia. Esta evidencia ha sido considerada clave para avanzar en el esclarecimiento de los hechos. El atentado fue perpetrado por un adolescente de 15 años, quien disparó contra el senador. El menor se encuentra actualmente en prisión preventiva, acusado de intento de homicidio y de portar armas ilegalmente. Su implicación ha generado un fuerte impacto en la opinión pública por la corta edad del atacante y por las sospechas de una organización criminal detrás del hecho. Además del joven agresor y de Cruz González, otros 2 individuos ya están detenidos hasta ahora. Caterina Andrea Martínez, de la que les hablábamos el otro día, señalada como la persona que le entregó al menor el arma utilizada en el ataque, y Carlos Eduardo Mora González, identificado como el conductor del vehículo en el que escaparon los implicados. Miguel Uribe es uno de los rostros más visibles de la oposición en Colombia y es una figura ascendente dentro del Centro Democrático. Continúa, ya saben, hospitalizado, ha sido operado 2 veces, su estado sería estable, pero las heridas recibidas requieren atención médica constante y mientras la investigación sigue abierta, por lo que las autoridades han asegurado que no descansarán hasta capturar a todos los responsables materiales e intelectuales del atentado. Este nuevo arresto refuerza la hipótesis de que el atentado fue planificado y ejecutado con una logística mucho más compleja de lo que parecía en un principio, lo que eleva la preocupación en torno a la seguridad de líderes políticos en Colombia, especialmente en este contexto preelectoral. Y nos vamos de Colombia a Ecuador, y nos vamos a Ecuador porque el gobierno de Ecuador está calibrando, está evaluando, está sopesando la posibilidad de adaptar su sistema penitenciario a un nuevo sistema penitenciario que sea semejante al que ha desarrollado en El Salvador Nayib Bukele. La verdad es que incluso hay una delegación ecuatoriana que ya viajó a El Salvador a finales de abril, que pudo ver cómo funcionaba el CECOT y otras prisiones y que, en fin, consideran que efectivamente esta puede ser la salida para el Ecuador. La verdad es que en el caso del Ecuador hay un contexto de violencia y de narcotráfico que obliga a tomar medidas muy enérgicas y no cabe la menor duda de que el sistema carcelario creado precisamente por Bukele en El Salvador podría ser una más que provechosa referencia. Y quien no quiere que la situación en su país siga empeorando para parecerse a Colombia es Daniel Noboa. El gobierno de Ecuador está evaluando nuevas estrategias para modernizar su sistema penitenciario, inspirándose en el modelo implementado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele. Esta revisión coincide con el proceso de construcción de 2 nuevas cárceles ordenadas por el presidente Daniel Noboa como parte de un plan más amplio para reforzar la seguridad nacional. El ministro del Interior de Ecuador, John Reinberg, ha informado que actualmente se están estudiando diversos proyectos carcelarios. Entre ellos destaca la experiencia adquirida por una delegación oficial que viajó a El Salvador a finales de abril. Durante su visita, los funcionarios ecuatorianos pudieron conocer de cerca el funcionamiento del sistema penitenciario salvadoreño, incluyendo el Centro de Confinamiento del Terrorismo, el famoso CECOT, así como otras instalaciones y procesos que ya se aplican en ese país, que desde luego es un ejemplo de éxito de lucha contra el crimen. Reinberg destacaba que la delegación fue muy bien recibida y que tuvo acceso a toda la información necesaria para comprender en detalle el modelo de gestión penitenciaria de Bukele. Según el ministro, esta experiencia ha sido de gran utilidad y va a servir de referencia para la construcción y organización de los nuevos centros de reclusión en Ecuador.
Una de las dos cárceles en construcción estará ubicada en la provincia costera de Santa Elena y se espera que esté lista en aproximadamente 2 meses. Tendrá capacidad para albergar entre 700 y 800 personas privadas de libertad. Esta infraestructura es parte de la respuesta del gobierno ecuatoriano ante el incremento de la violencia en el país. Desde hace varios meses, Ecuador, ya saben, porque aquí se lo contamos semanalmente, enfrenta una creciente ola de criminalidad impulsada por el avance de organizaciones dedicadas al narcotráfico, especialmente en las regiones costeras. Ante este panorama, el presidente Noboa declaró un conflicto armado interno, calificando a las bandas criminales como grupos terroristas. Las nuevas cárceles y las reformas al sistema penitenciario buscan precisamente recuperar el control del Estado sobre los centros de detención y contener el poder de estas organizaciones delictivas. Y nos vamos del Ecuador a la información internacional y recalamos en primer lugar en Estados Unidos. En Estados Unidos, donde Donald Trump, como con otras decisiones de este primer medio año de su mandato, está yendo adelante atrás 1, 2, 3, como era el antiguo baile de la yenca. Y realmente es así porque Donald Trump prácticamente nos había dado seguridad de que iba a atacar a Irán este fin de semana, en respaldo del Estado de Israel. Esto ha provocado dentro de Estados Unidos y especialmente en el movimiento MAGA una postura totalmente contraria a Donald Trump. Ha habido gente que ha hablado del final de la carrera política de Donald Trump, porque Donald Trump, en vez de haber cumplido sus promesas de sacar a Estados Unidos de todos los conflictos bélicos, no solo no ha conseguido acabar con la guerra de Ucrania, sino que además estaría dispuesto a arrastrar a Estados Unidos a la guerra contra Irán en beneficio de Israel, y ante las disensiones que esto ha provocado dentro de su movimiento de seguidores, pero también ante la poca voluntad de los ciudadanos americanos de apoyar en una guerra a Israel. Más del 70% de los ciudadanos americanos, voten o no voten, voten demócrata o republicano, son contrarios a ir a una guerra por Israel, y es algo que tenemos que comprender perfectamente. Bueno, pues Trump parece ser que ha echado el freno de momento y que en un plazo de 2 semanas va a decidir si Estados Unidos entra en la guerra contra Irán al lado de Israel, o por el contrario, lo que sucede es que se reanudan las negociaciones diplomáticas con Irán. Por supuesto, Trump ha dicho, y puede que sea verdad, pero puede ser una baladronada también, que sabe dónde está el ayatolá Ali Jamenei, que es un blanco fácil y que, bueno, de momento no piensa asesinarlo, lo cual es terrible. O sea, si las relaciones internacionales han llegado a un punto en el cual el presidente de una nación, hay otra que le dice que sabemos dónde vives, que te podemos matar, aunque de momento no lo vamos a hacer, es que ciertamente el derecho internacional y la diplomacia no están precisamente en sus mejores horas. Trump ha seguido insistiendo, porque es la baza que de alguna manera, bueno, pues aparenta mínimamente maquillar lo que es la agresión de Israel contra Irán. Ha salido diciendo aquello de que, bueno, que es que Irán no puede tener armamento nuclear porque eso sería una amenaza para Israel, para Estados Unidos y para el mundo. Bueno, habría que preguntarse por qué entonces anteriores administraciones americanas, en contra, por ejemplo, del criterio del presidente Kennedy, decidieron que Israel sí tuviera armamento nuclear, que al parecer no es un peligro para nadie. Israel tiene más de 500 ojivas nucleares, pero eso por lo visto no es ningún peligro para nadie. Es como una maceta de geranios que colocas en el balcón y que, en fin, lo que hace es alegrar y adornar el ambiente. La Casa Blanca confirmaba este jueves que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se va a tomar un plazo de 2 semanas para decidir sobre si su país se suma a una posible ofensiva militar contra Irán. Esta ventana temporal busca permitir que se desarrollen posibles negociaciones diplomáticas en torno al programa nuclear iraní, que era el plan original de Trump cuando Israel se lanzó a bombardear. El anuncio fue realizado por la portavoz de la Casa Blanca, por Caroline Leavitt, quien leyó un mensaje oficial del presidente en el que se indicaba que ante la alta probabilidad de una futura negociación,
Trump ha optado por aplazar su decisión a pesar de las presiones de Israel, considerando, decía el mensaje, que existe una alta probabilidad de que se celebren negociaciones con Irán en un futuro próximo. Tomaré mi decisión sobre si hacerlo o no en las próximas 2 semanas, dice expresamente el comunicado. El martes, Trump publicaba un mensaje en su propia red social, en Truth Social, en el que aseguraba saber la localización del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei. Aunque descartaba tomar medidas inmediatas, afirmaba que se trata de un blanco fácil, insinuando que Estados Unidos tiene capacidad para actuar de forma contundente y eliminarlo si lo considera necesario. Estas declaraciones intensifican el debate sobre un posible conflicto con Irán en un momento especialmente delicado para la seguridad internacional. La portavoz Leavitt también subrayaba que la prioridad de la actual administración Trump es impedir que Irán obtenga un arma nuclear. Decía, Irán tiene todo lo que necesita para tener un arma nuclear, es una decisión que tiene que tomar el líder supremo, advertía. La Casa Blanca considera que la obtención de un arma nuclear por parte de Irán supondría una amenaza existencial, dicen, no solo para Israel, sino también para Estados Unidos y para la estabilidad mundial. Por ello, Trump mantiene abierta la posibilidad de intervenir militarmente si el régimen iraní cruza lo que Washington considera una línea roja. Mientras tanto, el gobierno estadounidense asegura que seguirá evaluando las opciones diplomáticas, pero sin descartar una acción militar si se considera que los esfuerzos de contención han fracasado. Las próximas 2 semanas van a ser, por tanto, clave para definir el rumbo que tomará la política exterior de Estados Unidos respecto a Irán. Y última cuestión que tenemos que decirles. Hoy se presentó en el Museo de la Biblia de Washington la Biblia de estudio de quien ahora se dirige a ustedes. Se presentó de una manera verdaderamente conmovedora, de esas que no vas a olvidar en la vida, y además sucedía en el momento en que la primera edición de esa Biblia de estudio se agotaba en Amazon.com. Hay gente que había solicitado esa Biblia, que la tenía comprometida y va a tener que esperar un poquito más porque se ha agotado, y también en el momento en que en Amazon España esa Biblia ocupaba el puesto número 1 de libros sobre cristianismo. La verdad es que es algo de lo que debemos congratularnos. No les voy a repetir a ustedes porque no tendría ningún sentido lo que ha sido esa presentación, pero no quiero ocultarles la enorme alegría, el enorme gozo, la inmensa gratitud que tengo por toda la gente que asistió al acto y también al mismo tiempo por la respuesta de los lectores a esta Biblia de estudio que en última instancia lo que pretende es acercar a la gente más sencilla, pero también a la gente más erudita a la palabra de Dios, y que pretende hacerlo, como dice el propio Evangelio de Juan: estas palabras se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios, y así tengáis vida eterna. Y hoy vamos a terminar el programa, César, como lo hemos empezado, hablando de grandes noticias para nosotros, para el equipo de La Voz y para nuestros oyentes que están con nosotros cada día del año. La Biblia de estudio de nuestro director, de César Vidal, no ha podido tener mejor acogida. En cuestión de días se ha colocado en el primer puesto de ventas en la categoría de libros de religión en Amazon España, convirtiéndose en un fenómeno editorial dentro del mundo cristiano de habla hispana. Este viernes ha sido presentada oficialmente en Washington, en un evento celebrado en el Museo de la Biblia que ha congregado a pastores, a periodistas, a académicos, a líderes cristianos y, por supuesto, a muchos lectores que querían estar presentes. Me ha soplado un pajarito, César, que la respuesta ha sido abrumadora, lleno total, muchas personas se han tenido que quedar de pie, muy buen ambiente y muestras de entusiasmo por parte de un público entregado, muy participativo. No era para menos, ya que la Biblia llega como una herramienta de enorme valor tanto para creyentes como para estudiosos de la Escritura o simplemente personas que quieran formarse. Esta edición, fruto de años de trabajo, destaca por su combinación de rigor histórico, profundidad teológica y claridad expositiva. Contiene miles de notas explicativas, introducciones a cada libro, estudios sobre el contexto cultural, lingüístico y doctrinal. Además, esto me parece a mí lo más interesante, de mapas, tablas, parábolas, milagros y conexiones con el judaísmo y el islam. Se trata también de aprender de otras
otras religiones. Todo ello bajo una misma premisa: hacer que la palabra de Dios sea entendida, vivida y sobre todo defendida, que es algo que también hacemos en La Voz. César Vidal ha querido ofrecer una Biblia que no solo enseñe, sino que también forme. El objetivo ha sido claro: combatir la ignorancia bíblica, mal de nuestro mundo actual, reforzar la fe con argumentos sólidos y poner al alcance de todos, de todo el público, de cualquier persona en cualquier parte del mundo, una herramienta de estudio seria y accesible. El resultado, pues obviamente no ha pasado desapercibido. Esta Biblia de estudio promete convertirse en una referencia indispensable para predicadores, maestros, nuevos creyentes y, como decía yo, lectores curiosos, simplemente, por igual. A juzgar por la acogida en Amazon y en su presentación en Washington, el proyecto no solo ha sido un éxito, sino que puede suponer un antes y un después en la manera de acercarse a las escrituras en español. No lo tengo todavía, me tiene que llegar, pero por lo que he estado viendo, César, no hay nada parecido, así que desde luego deseando empezar una de mis lecturas de este verano. Y hasta aquí hemos llegado con nuestro boletín de hoy. María, muchas gracias, muy buenas noches, descansa este fin de semana y nos encontramos el lunes de la semana que viene. Feliz fin de semana, César, feliz fin de semana para el equipo, para todos los oyentes a los que reitero mi agradecimiento una vez más y por supuesto a ti, enhorabuena por esa acogida maravillosa. Un abrazo. Y ustedes no se nos vayan porque ya se dibuja sobre el horizonte la silueta gallarda de don Lorenzo Ramírez, que se dirige hacia el avión del Despegamos como todos los viernes para darles el anticipo de lo que va a ser el gran reseteo de este fin de semana. Y después de eso, también como todos los viernes, tendremos una entrevista muy especial. Hoy tenemos un invitado que van ustedes a apreciar, que es extraordinariamente especial. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida. Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad, suscribiéndote en cesarvidal.tv. Despegamos con Lorenzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. Don Lorenzo Ramírez, visiblemente más mejorado, empieza a mostrar un rostro de verdadero fin de semana. Bueno, pues don Lorenzo, cuánto me alegro de que esté usted muchísimo mejor de cómo empezó la semana, que hay que ver cómo empezó. Y bueno, cuéntenos de qué va a ir el gran reseteo este fin de semana, aunque ya me lo imagino yo, porque es el segundo de una serie. Buenas noches, don César. Buenas noches. Muchas gracias por la presentación. Yo normalmente, alguna gente lo sabe, me suelo poner enfermo justo el último día que terminamos la temporada. Es un tema de bajón de adrenalina. Este año pues se adelanta un poquito, pero casi mejor porque vamos a poder acabar con un cierto descanso y una cierta tranquilidad, sobre todo, pues evidentemente hoy que ya pues hemos conseguido pues el apoyo de nuestros amigos, una vez más. Como decía don Isaac en las redes sociales, gracias al rompehielos de La Voz de César Vidal, que seguimos abriéndonos paso, decía don Isaac, entre las aguas heladas de la manipulación, la censura y la mentira. Estamos en condiciones de confirmar que el año que viene, Dios mediante, siempre, pues vamos a seguir con todos nuestros amigos. Vamos a poder seguir ofreciendo este programa de forma gratuita en todas las plataformas que quieran, porque claro, luego el tema de las plataformas, pues ya sabemos cómo va el tema de la censura. En todo caso, siempre en cesarvidal.fm y en cesarvidal.tv van a poder tener el programa.
agradecer a todos los que lo han hecho posible como todos los años, a todas esas personas que de forma anónima pues han ido donando en ese crowdfunding, digo de forma anónima de cara al público, porque evidentemente nosotros sabemos quiénes son y de hecho les voy a dar unas instrucciones ya, porque todos los años hay cierto despiste, seguramente por nuestra culpa, porque a lo mejor no somos muy claros y me gustaría saberlo porque soy consciente de que las miles de personas que han participado en ese crowdfunding, pues tarde o temprano van a escuchar este programa y si no lo iremos repitiendo. Ahora hay unos plazos determinados, es decir, todos los que han participado en el crowdfunding, el dinero no ha salido de su entidad financiera, no ha salido de su tarjeta de crédito. Hay que esperar a que termine ese crowdfunding, porque es un todo o nada, y a partir de ahí, pues cuando se produce ese pago. Varios elementos que hay que tener en cuenta. Número 1, el que quiera cualquier tipo de recuerdo, recompensa del programa, todavía tiene para participar en ese crowdfunding, bueno, pues hasta el día 11 de julio, creo que es el día que termina, que es el último día de la temporada de La Voz, la temporada regular, vamos a decirlo así. Así que todo aquel que quiera todavía puede hacerlo. Asegúrense de que su banco pase al pago cuando haya terminado el plazo del crowdfunding, porque muchos bancos españoles se quedan con el dinero. Así de claro, así de real, así de duro. Se quedan con más de una decena de miles de euros todos los años en cada uno de estas campañas, que es un dinero que es de ustedes y que han decidido utilizarlo para financiar este programa, con lo cual al final nos lo están quitando a nosotros y se lo están quitando a ustedes y por lo tanto también, en su caso, pues yo les recomendaría que se replanteen, ¿no?, la relación con esa entidad financiera. En todo caso, una entidad financiera no puede negar ningún pago si ustedes les dicen exclusivamente y se dirigen a la entidad financiera. Sé que esto a lo mejor pues es un poco molesto, pero es que luchamos contra todos los elementos. Todas las que han participado, lo estoy haciendo esto sin un papel y me está quedando bastante bien, ¿verdad, don César? Lo está quedando de fábula. Ya le he dicho yo que está muy recuperado, vamos. Todas las personas que hayan participado, que estén atentos al correo electrónico que dieron cuando hicieron la participación, la donación, la financiación. Porque es ese en el que en ese correo les vamos a pedir los datos postales para mandarle las recompensas. Que todos los años siempre hay algún despistado que dice, no me ha llegado la recompensa, y dice, hombre, es que tiene usted que darnos el dato postal, los datos postales cuando nosotros le enviemos el correo electrónico. Así que, bueno, pues eso son prácticamente las instrucciones. Una vez que el formulario se vaya completando, lo solemos dejar el verano porque hay mucha gente que a lo mejor no accede al correo, no lo sabe, se acuerda, pues a partir de septiembre ya se encargan todas las recompensas, cada uno la que le corresponda, con ese recuerdo del programa. Iba a decir pequeño, ¿no? En algunos casos la verdad es que no son tan pequeños y así pues luego se irán entregando en octubre, que es el momento en el que don Isaac tiene que pedir cita con el psicólogo y con el farmacéutico a la vez. Sí. Porque, claro, está en su casa llena de paquetes. Parece el protagonista de Death Stranding, del videojuego Death Stranding, echándoselo todo a sus espaldas. Así que, bueno, darle las gracias a todos nuestros oyentes. Ya lo ha hecho usted, ¿verdad? En su editorial tradicionalmente siempre lo hace así. Hoy vamos a hablar, o mañana en el programa, en el Gran Reseteo, vamos a hacer esa segunda parte del mini especial que hicimos sobre la corrupción en España, sobre la corrupción del PSOE. Titulábamos Prostitución, espías, terrorismo y cloacas del Estado. En la parte 1 estuvimos viendo un poco todo lo que tenía que ver con las saunas del presidente y explicando en buena medida cómo lo de las saunas era un tema que mediáticamente podía llamar mucho la atención, pero que lo recurrente, lo importante, pues estaba más abajo, en un plano más subterráneo. Y mañana vamos a entrar a explicar en lo que ha sido ese proceso de caza de brujas, cómo Sánchez intenta darle la vuelta a la tortilla, utilizando pues ciertos elementos, ¿no?, que bueno, pues están dentro de las cloacas del Estado y que no es que sirvan al mejor postor, es que sirven a quien se lo ordena en cada momento y lugar, que suele ser casi siempre el ministro del Interior. Vamos a hablar de Marlaska, vamos a hablar de Fernández Díaz, vamos a hablar de Rubalcaba, vamos a hablar del 11M, vamos a hablar de la realidad de ese sistema parapolicial que no opera al margen de la ley, y eso es, opera al margen de la ley, pero nadie persigue, ¿no?, ese tipo de actuaciones, porque tanto la Audiencia Nacional como en buena medida determinados jueces estrella y algunos fiscales y algunos ministros pues están prácticamente en el ajo y sin el prácticamente, ¿no?, en una serie de actuaciones que han llegado a normalizarse y que da igual quién esté en el Palacio de la Moncloa, aunque en este caso Sánchez, con ese espíritu que tiene, ¿no?, profundamente totalitario, autocrático, pues ha intentado aprovechar y al final pues ha salido escaldado. De hecho, en estos momentos cuando estamos hablando don César y yo, está la UCO, la Unidad de la Guardia Civil, dentro de la sede del Partido Socialista, haciendo un registro. Fíjese. Y vamos a ver en qué acaba la cosa. Vamos a ver en qué acaba. Estaba viendo esta mañana algunas de las imágenes y me ha recordado muchísimo a una
iba a decir anécdota, pero en realidad es mucho más que una anécdota que comenté. Yo creo que en una de las entrevistas que me concedió usted, don César, y una vez también que hablé de Santander, hubo en el año 2016, se produce un registro muy similar en la ciudad financiera del Banco Santander. Muy similar. Sí, sí. Fue el juez José de la Mata, la Fiscalía Anticorrupción, noviembre de 2015, inició una investigación pues para estudiar todas las actividades del banco HSBC en España, con sede en Londres, Banco de Hong Kong, que en realidad es uno de los elementos centrales de la City, un banco de delincuentes, como luego posteriormente se probó. Tras la publicación de la lista Falciani, pues había indicios que pues unían en toda la trama del HSBC también al Banco Santander. En aquel momento, yo que estaba trabajando en un medio de comunicación, bueno, puse un titular, además era un medio digital, normalmente se publica la información, un párrafo, dice seguirá ampliación y luego continúa, es un poco en el estilo de las agencias de noticias. Y pues titulé la Guardia Civil entra en la sede financiera del Banco Santander, registra la sede financiera del Banco Santander, no me acuerdo exactamente lo que puse. Rápidamente me llama por teléfono el Banco Santander, que sospechosamente tenía acceso al titular que estaba poniendo yo antes de publicarlo, lo cual no... Es bastante revelador, es bastante revelador. Yo es que creo que el director de mi medio directamente llamó al Banco Santander. Pues, y cuando estaban hablando, pues debió entrar y mira lo que ha puesto, ¿no? Entonces me llama directamente el Banco Santander y al final aquello quedó como el juez de la Mata satisfecho con la colaboración del Banco Santander en la investigación. Algo así fue el titular, ¿no? Sí. Que parece un chiste, ¿no? Pero es totalmente cierto. Hoy los medios titulan la UCO registra ya la sede del PSOE para volcar el correo de Santos Cerdán y están registrando y están entrando allí. Las fotos que he visto yo no entran con los chalecos amarillos, pero bueno, pues básicamente ya están dentro de la sede del PSOE. A ver, esto es un caso que todo apunta a que, además de haberse llevado muchos dinero y haber recibido comisiones, sobres en B, etcétera, etcétera, aquí es muy posible que haya financiación irregular del partido. ¿Van a entrar a fondo en esto? Bueno, pues eso es lo que no sabemos. Y es lo que hay que exigir, que haya una investigación. Todos los partidos que han tenido tareas de gobierno se han financiado de forma irregular. Pero no es que lo diga yo, ¿eh? No, que lo dicen los jueces, ¿eh? Exactamente. Exactamente. ¿Y cómo será la cosa? Porque si esos jueces encima están controlados por ellos, entonces, ¿cómo será la cosa, no? Así que mañana pues vamos a entrar a fondo en todo eso. Haremos un pequeño resumen del programa anterior, como siempre nos gusta. Hablaremos de la conexión judicial de todo esto, del ámbito jurídico, del ámbito de altos cargos judiciales con esa pareja de Dolores Delgado y Baltasar Garzón, muy relacionada con toda esta trama que empezábamos a desvelar ya la pasada semana, que además de Villarejo, además de García Castaño, pues había otros patas negras, en este caso de Rubalcaba, José Luis Olivera, y luego uno de esos también que es transversal y que trabaja con PP y PSOE siempre en el mismo sentido y que además en su caso entiendo que sigue perteneciendo al clan del Opus Dei, un Gabriel Fuentes que tuvo un papel fundamental en las horas posteriores al 11M y cuya figura ha quedado un poco enterrada. Desde luego que seguro que la mayor parte de la gente que nos está escuchando, a lo mejor los que han leído mi libro y los que nos siguen desde hace mucho tiempo no, pero para el gran público permanece en un segundo plano. Hablaremos de aquella comida en Riancho, de aquellos audios en los que se exponía como pues en aquel entonces Delgado, cuando tenía un cargo muy importante, la fiscal de la Audiencia Nacional, pues asumía con total normalidad que miembros de la delegación judicial española en Cartagena de Indias se fueran con menores de edad. Vamos a hablar también de cómo veía completamente normal que se utilizaran prostíbulos y saunas para poder realizar determinados chantajes. Entendemos que de tipo político, aunque la tentación, ¿no?, de que se produzca también algún tipo de petición económica siempre es elevada. Hablaremos de la conexión de esta trama con Feijóo, no ya con Fernández Díaz y con Rajoy, algo de lo que estuvimos hablando la semana pasada, sino con el propio Feijóo. Feijóo es muy amigo, ahora porque le ha dado un ictus y tal, ¿no? Pero Feijóo a García Castaño. García Castaño y su mujer, dos de los elementos claves también de la trama parapolicial y también hombre clave del 11M, es íntimo, o al menos tiene una muy buena relación con Feijóo. Veremos la operación que pertrecharon para derribar a Mario Conde en las elecciones gallegas. Hablaremos de la colaboración y la participación de servicios de inteligencia extranjeros, al menos el conocimiento en la mayor parte de todo esto que está sucediendo, una especie de tutela que desde el 23F, pero yo creo que desde que asesinaron a Carrero Blanco, yo creo que esa ha sido la constante en España. Antes también, pero a partir de ese momento yo creo que ya aprietan las filas. Innegable. Evidentemente, hablaremos también de Baltasar Garzón, cómo no. Como digo, de toda esta conexión también con el 11M, donde también hay un determinado negocio o unos negocios de prostitución que en un momento dado, ¿no?, en la causa judicial pues también apareció de forma tangencial
pero que me parece interesante también desvelar. Y luego, pues en la última parte hablaremos del caso Leire, de lo que sucede cuando Sánchez se retira aquellos 5 días, decía él, para reflexionar, en realidad para preparar una caza de brujas y una guerra sucia que le ha salido por la culata, básicamente. Ese es el resumen. En una operación salvar a Begoña, que en este caso a lo mejor sí sale bien, porque yo no he visto ningún titular de Begoña Gómez las últimas 3 semanas, ¿no, César? Sí, totalmente. Ya no se habla de Bego, ya no se habla del hermano del presidente, estamos hablando de financiación irregular de un partido, posible, estamos hablando del secretario de organización imputado, que ya pues finalmente el juez ha aplazado la declaración de Santos Cerdán al 30 de junio, pero ya como imputado, y esta mañana pues se han reunido los 2 tipos que mandan en el PSOE. Además lo han hecho en la Moncloa, Salvador Illa y Pedro Sánchez. Lo hemos dicho, Salvador Illa intentan blanquearlo, intentan que nadie sea consciente de lo que ha hecho, que básicamente es incluir a la empresa de Koldo García en un megacontrato sanitario de más de 2.500 millones, a una empresa sin experiencia con 5 trabajadores. Curiosamente fue en licitación con Ferrovial. Y bueno, pues él negó que esto existiera y evidentemente está ahí, ¿no? Y Sanidad además pagó sobreprecios por respiradores, en este caso, pues a esta empresa de la trama, un sobreprecio de 8,6 millones, que bueno, pues todo huele a que puede haber también comisiones irregulares. Por si no se investiga a Salvador Illa es porque se pretende hacer una voladura relativamente controlada y quieren que alguien tenga al menos apariencia de limpieza. Usted y yo llevamos diciendo desde el año 2020, desde que empezó todo el tema del COVID, que Salvador Illa era un elemento central. Salvador Illa lo mandan a Cataluña para que dirija desde allí no solo el Partido Socialista de Cataluña y también el gobierno catalán, sino también todas las más importantes empresas públicas españolas. Si nos fijamos, hay gente del PSC en esos puestos de responsabilidad y ahora están viendo cómo pueden solventar la crisis y ya pues Illa y Sánchez a la limón. Así que eso tenemos. Mañana podrán entender mucho mejor lo que está pasando, sobre todo esa intrahistoria, lo que sucede debajo. Y luego al final vamos a hacer una reflexión para que no nos dejemos llevar por este guerra civilismo, por este enfrentamiento continuo, porque nos quieren llevar a un escenario en el que nosotros mismos nos convirtamos en golpistas y no podemos caer en esa trampa, ¿de acuerdo? Así que haremos una reflexión que yo creo que será muy útil y que bueno, que nos servirá también en los próximos meses para tener una cierta brújula que nos sepa guiar en estos océanos de incertidumbre, don César. Así va a ser, no me cabe la menor duda de que este gran reseteo va a ser todavía mejor que el primero, que vamos, fue explosivo. Eso parecía una serie, pero de las buenas, no de las de Netflix. O sea, realmente estuvo muy bien y no me cabe la menor duda de que esta segunda entrega va a ser mucho mejor. Un abrazo muy fuerte y nos vemos este fin de semana, don Lorenzo. Fuerte abrazo, don César, hasta mañana. Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad, suscribiéndote en cesarvidal.tv. Candilejas, teatro y espectáculo con César Vidal. Estamos de regreso para esa entrevista especial con la que concluimos los programas de la semana la noche de los viernes. Ustedes saben que esa entrevista está muy cerca de mi corazón, que es un espacio que me gusta especialmente y que siempre, todos los viernes, tengo que hacer el comentario porque es de justicia, porque es obligatorio, de que claro que de lunes a jueves concluimos el programa de La Voz con personas que son primerísimas espadas en la psicología, en la economía, en la crítica literaria, pero los viernes siempre les traemos a alguien distinto y alguien que además es muy especial. Es muy especial y a veces es conocido en todo el mundo. Cuando de pronto por aquí ha recalado un director de cine al que le dieron el Oscar, un cantante de bel canto al que se oye en medio mundo, una bailarina de ballet que es conocida en teatros de todo el planeta, pues estamos hablando de gente muy especial y conocida internacionalmente.
En otras ocasiones, la gente que aparece en esta entrevista especial de los viernes es gente que es conocida en su país, pero fuera de su país es gente totalmente desconocida. Y ahí queremos que conozcan ustedes a ese peruano para que a su vez haya peruanos que puedan conocer también a ese paraguayo, o que puedan conocer a ese paraguayo en México, o que puedan conocer a ese mexicano en España. Se intenta que efectivamente personas que son muy conocidas en su país sean también conocidas en otros países donde utilizamos como lengua de comunicación el español, sea o no sea la lengua oficial. Y finalmente, ustedes saben que les traemos también a otra gente que no es conocida a lo mejor en todo su país, que efectivamente no se da esa circunstancia, pero que es gente que tiene que ser conocida internacionalmente, porque realizan una labor que a veces es conocida en ámbitos regionales, a veces es conocida en ámbitos más reducidos, pero que ustedes tienen que llegar a conocer. Es el caso de la persona que tenemos como invitado esta noche. A mí es una persona con la que he tenido ocasión de intercambiarme comunicación por internet en multitud de veces, pero que sobre todo en una ocasión tuve la posibilidad de hablar con él en persona, compartir un almuerzo agradabilísimo y encontrarme con que tenía delante a una persona absolutamente excepcional, una persona que efectivamente vive el evangelio más allá de las palabras, que sabe lo que es ejercer la compasión, la misericordia, la asistencia del prójimo, pues a veces yendo a zonas de selva, a veces yendo a zonas más que afectadas por desastres naturales, como sucedió en las montañas de Carolina del Norte durante el huracán Helen, y que es una persona que efectivamente lleva junto con el evangelio medicinas, lleva junto con la palabra de Dios comida a aquellos que no la tienen, lleva al mismo tiempo junto con la predicación, pues ropa para aquellos que carecen de ella, y que parece casi una encarnación de ese capítulo 24 del Evangelio de Mateo, donde Jesús separa a las cabras de las ovejas y además las separa por la manera en que se han comportado. Les estoy hablando de George Zambrata. George, muy buenas noches, muy bienvenido. Buenas noches, don César, muchas gracias. Vamos a ver, primera cuestión que son siempre preguntas iniciáticas con las que yo comienzo este tipo de entrevista. En la familia de George Zambrata había gente que se había dedicado a este tipo de actividad cristiana, o por el contrario ha sido el primero dentro de la familia. Pues podría decir que sí y que no a la vez, porque recuerdo una historia de mi abuela que a mí me enterneció mucho, una historia que me parecía, la he contado aquí a varias personas y algunos me han dicho, parece una historia de película de vaqueros. Ella dice que en su juventud, al principio de los 1900, ella vivía en una zona remota del sur de Venezuela y la gente viajaba a pie o en animales, en burros o a veces a caballo. Entonces, ella me comenta que eran muy pobres, a pesar de ser terratenientes y hacendados, y era una forma de pobreza distinta a la actual. Y dice que siempre tenían una olla de comida para todos los trabajadores de la hacienda, pero que también tenían una olla de comida para los viajeros, y que era una olla de comida sumamente grande, en la cual pues tenían una cantidad de cosas que les alimentaban bien para continuar el viaje, especialmente a los que fuesen a pie. Y ella dice que pasaba la gente, ellos les servían comida en una mesa con mucha atención, con mucha dedicación, y si la persona necesitaba pasar la noche, habilitaban una zona en un granjero en un granero, y la persona dormía allí y luego continuaba su viaje al día siguiente, siendo un total desconocido. Entonces, eso me tocó mucho en el corazón, y yo dije, qué acciones tan bonitas, y qué lástima que en el mundo actual no tenemos algo similar. Luego, cuando pasa el tiempo,
una de mis tías y dos de mis primas llegan al Evangelio por medio de una persona que caminaba a las calles hacia arriba y hacia abajo en una ciudad, y esa persona le predicaba a todo el que estaba en el camino. Yo de niño le escuché predicar, me tocaba el alma cuando ella hablaba de Jesucristo, me daba terror cuando hablaba de Satanás, pero ella predicaba todo equilibrado, y esas fueron las primeras semillas que llegaron a mi corazón para luego desarrollar la pasión misionera. ¿Cómo se convierte George Zambrada? Esta señora que le hablo, le llamaban la hermana María, ella predicaba calle arriba y calle abajo, y con todas estas semillas que ponía en nuestro corazón, yo sentía el fuego de la palabra en mi corazón. Yo decía, en algún momento tengo que obedecer el llamado del Señor, porque es Él quien me está llamando. Y luego asistí a la iglesia de ella, pero me causó un poco de repulsión el estilo tan rígido de leyes humanas y no leyes del hombre. Yo en ese momento no entendía esta concepción, simplemente mi intuición me decía que ese no era el lugar, pero que había gente buena con buenas intenciones. Luego de andar mucho por la vida, un día me tropecé con un amigo italiano que me dice, cuando yo le pregunté, él me habló y me dice, el espíritu muchas veces le habla a la gente. Yo le digo, Pino, mucha gente me ha dicho que el espíritu nos habla, pero explícame cómo es eso, porque yo siento algo, pero no logro conceptualizarlo. Y él me dice, cada vez que te encuentres con un cristiano que te esté invitando a escuchar la palabra de Dios, es Dios a través de esa persona que te está hablando. Y por simple que suene, eso fue muy efectivo para mí, y yo dije, esto es. Luego, un día iba en un medio de transporte y sentí que Dios me guió a ir a una iglesia que ya me había mostrado un día que iba caminando por ella, y ese día asistí, y desde ese día estoy firme en el Señor sirviéndole. En estos momentos, George Zambrata es misionero de la Iglesia de Dios y de la Fundación Ángeles y Héroes. Tiene una experiencia en Hispanoamérica a la que nos vamos a referir, y después vamos a hablar del trabajo aquí en Estados Unidos. Pero, ¿qué es lo que le lleva en un momento determinado a George Zambrata a decidir ser misionero? Y sobre todo, ¿qué es lo que le lleva a empezar a ser misionero en una tarea en la que junto con el Evangelio se llevan alimentos, se lleva medicina, se lleva ropa a lugares a veces remotísimos del Amazonas? En primer lugar, sería la compasión. Esta semilla de compasión de lo que comentó mi abuela de su experiencia cuando era joven, el mirar al pobre, al necesitado. Siempre tuve esa inclinación a ayudar al desposeído. Y luego, cuando estoy en la iglesia y poco tiempo después, por cosas de Dios y de la vida, mi camino se cruzó con el de mi esposa. Su familia también era una familia misionera. Entonces decidimos hacer un par de viajes misioneros al Amazonas, a donde su padre ya era experto en el área, porque él había sido la persona que la Iglesia de Dios había colocado como cabeza de los pastores y los diferentes viajeros para que fuesen a esa zona. Entonces, fuimos con él en un primer viaje a una zona del Amazonas venezolano que se llama Munduapo, y de allí compartimos con indígenas de ambos lados de la frontera de Venezuela y de Colombia. Lógicamente no reconocen la frontera y por lo tanto están a uno y otro lado. No la reconocen, y es tanto así que en el lado positivo ellos viajan indistintamente entre Colombia, Venezuela y Brasil, y en el lado negativo los tres países los utilizan para las elecciones. Sí. Entonces, pues allí nosotros les llevamos alimentos, les llevamos medicina. Ya había un grupo que previamente había ido con una misión médica, de manera que
nosotros nos ocupamos más de la parte de alimentos, pero también nos ocupamos de la parte de enseñanza, porque ellos nos dijeron, aquí ha venido mucha gente, pero necesitamos enseñanza. Esto me lo dijo una señora de una iglesia de Dios en Casuarito, Colombia, y a mí se me caía la cara de vergüenza porque yo decía, se ha estado haciendo misiones en estas zonas desde 1951 y a estas alturas, 2014, nos están pidiendo enseñanzas todavía. Entonces, les dimos un programa bastante rígido, bastante fuerte, sólido, y en la última visita que hicimos, particularmente me vi movido a decirles acerca de Mateo 28, del 18 al 20, que ellos también pueden ir. Ese fue el nombre del mensaje. Yo les dije, es momento de que ustedes también vayan y alcancen a los otros, porque nosotros vinimos a ustedes y nosotros no somos ricos. Hubo gente que proveyó de lado y lado para que pudiésemos venir y estamos aquí con los medios que Dios puso. Y si ustedes disponen sus corazones para ir y alcanzar a los otros, con los medios que ustedes tengan, la población les va a proveer y ustedes pueden enviar a 1, 2 o 3, como lo han hecho en las escrituras, que envían a diferentes apóstoles, a diferentes personas para ir y alcanzar al perdido. Y ustedes están capacitados en lenguas que nosotros no estamos capacitados. Ustedes conocen esos caminos remotos que nosotros no conocemos. Entonces, si bien ya han recibido bastante, ahora es necesario que ustedes den de gracia lo que de gracia han recibido. Entonces, es su momento de ir y de compartir el Evangelio con los demás. Hay una cuestión, porque vamos a ver, en este lado del Atlántico, en el lado americano, por decirlo de alguna manera, la situación de los indígenas, bueno, puede ser atendida, puede no ser atendida, pero hay una visión bastante realista de cuál es la situación de los indígenas en todo el continente, desde luego en Hispanoamérica. Pero al otro lado del Atlántico, sobre todo en España, bueno, hay una serie de mitos que además desaparecen, vuelven a emerger, vuelven a desaparecer, vuelven otra vez a aparecer, que pinta la situación de los indígenas en Hispanoamérica como algo ideal porque hace más de 500 años llegaron los españoles, ¿no? Esto es una visión radicalmente falsa, pero radicalmente falsa e interesada de la historia, pero que además no hay nada más que viajar por Hispanoamérica para darse cuenta de ella. ¿Cómo eran esos indígenas que usted se encontró con otras personas cuando llega a esas poblaciones indígenas? Pues efectivamente esta es una visión romantizada, es una visión muy, muy pintada de color rosa. Nos vamos a encontrar humanos como nosotros que tienen una paleta distinta de comportamientos y de conductas. Habrá gente que es muy receptiva, que es muy amorosa, que va a preparar regalos para los visitantes. Esta ha sido la experiencia de algunos de nuestros misioneros de aquí de Estados Unidos en Zambia, por ejemplo, que la gente espera al borde de las calles por 10 días para el regreso de los que han ido hacia el fondo de la selva y darles obsequios. Habrá otros, por supuesto, que tienen otros intereses. Ellos quieren mantener su cultura, sus prácticas ancestrales de sus deidades, pero la gran mayoría entiende el mensaje de Cristo cuando se les explica de la manera en que es debida. Hay otras personas que simplemente tienen intereses comerciales, que su interés es recibir lo que se les lleva y ya, recibir el producto, recibir el objeto. Y hay otros en otras latitudes que incluso hablan varios idiomas, de recibir visitas de otras personas. Quizás si están cerca de alguna zona que es semiturística, hablan francés y alemán para pasear a los turistas. Lo cual es impresionante, ¿eh? Es sí, impresionante. Es muy impresionante para pasear a los turistas. Y algo que me llamó poderosamente la atención es que
muchos de ellos no se sienten venezolanos, no se sienten colombianos, no se sienten brasileños. Y ellos cuando hablan de visitar alguna ciudad que está semicivilizada, ellos dicen vamos para Venezuela o vamos para Colombia o vamos para Brasil, pero su territorio ellos no lo ven como Venezuela, Colombia o Brasil. Lo cual es muy significativo y, por otro lado, también muy comprensible históricamente. ¿Cuánto tiempo estuvo George Zambrada trabajando en esas zonas remotas de ese Amazonas que es venezolano, que es colombiano, que es brasileño, poblado por tribus que no se ven ni como venezolanos, ni como colombianos, ni como brasileños, aunque vayan a por su voto? ¿Cuánto tiempo? Hicimos un par de viajes en 2013 y 2014 de aproximadamente 5 días cada viaje. Estuvimos en esta zona de Colombia que se llama Casuarito, que está a un lado del Orinoco. En esa zona es interesante ver el interés de los niños en ir a la escuela en esa zona del Orinoco, entre Casuarito y Puerto Ayacucho de Venezuela, porque hay una isla que se llama Isla Ratón que tiene una escuela y los niños van en sus propias canoas individuales pequeñitas para la iglesia. Ese es su medio de transporte, ese es su vehículo. Y también fuimos a la zona de Munduapo, que es la que está un poco más remota y es la que tenía quizás más necesidades por este aspecto de estar en un lugar remoto, y cuando ellos salían a la civilización nos contactaban por teléfono, nos pasaban algún mensaje de texto o llamaban diciendo que necesitaban algo para una o dos motos que tenían en el lugar. La situación era un poco difícil en el tiempo en que nosotros fuimos porque había muchísimas limitaciones para llegar por las alcabalas del gobierno, la Guardia Nacional, todas estas requisas, el aspecto de que siempre tienen algún interés, pero cuando se les comentaba que éramos un grupo cristiano, en automático nos dejaban pasar. Y atribuyo esto a la tradición de que muchas personas de pueblo recibieron el Evangelio predicado por muchos misioneros y viajeros por décadas. Y aunque ellos no llevan una vida de practicantes, tienen un extraño respeto hacia el Evangelio y nos abrían el paso. No obstante, como el combustible está en control del gobierno, es muy difícil obtener combustible para las lanchas, para ir a estas zonas, para poner a los motores de las embarcaciones. Entonces eso fue una limitante, pero tuvimos el favor de Dios de que pudimos obtener el combustible suficiente. Esta limitación, por supuesto, la tienen los mismos indígenas porque ellos tienen en teoría, en el papel tienen una partida destinada para tener su combustible para desplazarse, pero usted sabe cómo es todo en los gobiernos socialistas, que Sí, ellos se apoderan absolutamente de todo y la partida ya solo queda en el papel y ellos no tienen el acceso a su gasolina. No, es obvio que es así. Por cierto, es bien curioso y esto es algo que salió a la luz cuando se celebró durante el pontificado del Papa Francisco, el famoso sínodo de la Amazonia o de la Amazonía, que hubo algún obispo que dijo, pero ¿qué vamos a hacer en la Amazonía si no hay católicos? Es decir, o la gente practica religiones indígenas o son evangélicos. Es decir, aquí que se intenta reconquistarla o conquistar la Amazonía, y es curioso que en el documento final se hace referencia a que la Iglesia Católica tiene que colaborar con las religiones indígenas de la Amazonía, con las religiones animistas, pero que se cuide mucho de los evangélicos porque efectivamente han ido extendiendo mucho el mensaje del Evangelio en la Amazonía, ¿no? Es algo
seguramente desconocido para mucha de la gente que nos está escuchando en estos momentos, pero que resulta muy, muy revelador de cómo es la situación espiritual en esta zona del mundo. Hay, aparte de este trabajo que George Ambrata desarrolla entre esas zonas bien remotas del Amazonas venezolano, colombiano, brasileño, también al mismo tiempo va a desarrollar trabajos en pueblos del sur y del oeste de Venezuela y en zonas pobres en las afueras de Valencia, no la de España, sino la de Venezuela. ¿Cómo fue la labor primero en esos pueblos del sur y del oeste de Venezuela? Es similar a la labor con los indígenas, con la diferencia de que son personas que están más conectadas con las diferentes zonas urbanas del país, pero de igual manera son zonas muy abandonadas, zonas que tienen pocos servicios o ningún servicio, que en algunos casos viven como en una época preindustrial, viven de la tierra y de lo poco que pueden cultivar de su ganado, y también tienen que ocuparse de buscar su agua y tener su lugar de desechos de aguas negras de otra manera que no es la manera moderna. Entonces, eh, es prácticamente como atender también a los indígenas, porque son lugares remotos, personas que necesitan y que para obtener algún bien tienen que rodar unos cuantos kilómetros para llegar a alguna tienda y obtener algún bien. Y en muchos casos tienen que hacerlo a pie o en transporte público que escasamente pasa por alguna ruta. No, lo veo. Y cuando estamos hablando de zonas pobres en Valencia, ¿de qué estamos hablando? En Venezuela, al igual que en gran parte de Hispanoamérica, hay cinturones de miseria alrededor de las ciudades. Entonces, hay un pueblo que queda a 45 minutos de Valencia, al cual un muy valiente pastor, y yo quisiera destacar en este momento el valor de las personas con las que nosotros hemos tenido contacto. Le agradezco por sus buenas palabras hacia mí, pero yo creo que el núcleo de esto es la gente valiente que permanece en esos lugares y que se dedica a esta obra, que son héroes anónimos. Uno de ellos es un valiente pastor que se llama Gabriel Useche. Él decidió ir a esa zona con una amiga, y cuando observaron el dolor y la pobreza, la gran criminalidad, dijeron: aquí hace falta Cristo. Decidieron empezar una obra desde cero, desde un terraplén que había en la parte de atrás de una casa con 5 sillas rotas que había desechado una iglesia, y los demás se sentaban en el suelo. Un día nos conocimos en una iglesia y él dijo: necesitamos ayuda, necesitamos colaboración en diferentes áreas para una iglesia que estamos tratando de plantar. Nosotros empezamos a visitar con él y nos quedamos asombrados, se nos partió el corazón de ver la extrema pobreza, la delincuencia, y le apoyamos desde el inicio. Quizás fuimos nosotros la segunda generación de personas que estuvo con él. Le ayudamos a plantar la iglesia, a enseñar a los jóvenes, a enseñar a los niños en los principios de las escrituras, llevarles y traerles a casa en medio de los delincuentes en la noche. Y había momentos de mucho peligro en los cuales veíamos a los delincuentes armados traficando drogas. Uno de ellos le dijo al pastor Gabriel: bueno, aquí veremos si tú eres un cristiano de verdad, porque si tú no eres un cristiano de verdad, si tú eres uno de estos explotadores, esto es para ti. Y le agitaron una pistola en el aire. Luego eran los mismos delincuentes los que nos llamaban para que fuésemos a buscar a sus niños y nos decían: ya están listos, llévenlos para la iglesia. Y los llevábamos a la iglesia y los retornábamos luego un poco tarde. La iglesia se reunía en este terraplén y luego se reunió en una cancha de baloncesto por un cierto tiempo,
Cuando nosotros nos fuimos de Venezuela, ellos todavía se reunían allí. Ahora se reúnen en un local que alguien les donó. Pero, repito, es una experiencia con una persona muy valiente que se movió en medio de todos estos delincuentes y son delincuentes que también, al igual que estos guardias nacionales de zonas remotas, fueron expuestos al Evangelio, pero no lo han aceptado, pero de alguna manera lo respetan y en sus reglas extrañas respetan al cristiano auténtico como el pastor Gabriel. George, hay una cuestión. La verdad es que yo estoy convencido que la gente que le está escuchando tiene que quedarse muy conmovida porque además lo que estamos viendo son algún episodio a vuelo de pájaro. Es decir, esto es una realidad muchísimo más amplia y que habla de una práctica del cristianismo muy genuina en la que la persona verdaderamente se juega la vida. O sea, esa es la realidad. En un momento determinado estamos hablando de situaciones de destitución social, de pobreza, que serían muy difíciles de concebir para gente que viva en Europa Occidental, no digamos ya en Estados Unidos. Es decir, esto son cosas que en muchos casos yo me imagino que ni imaginan. Si piensan en una nación de Hispanoamérica, piensan en la capital y en los rascacielos que pueda haber, pero luego todos estos panoramas ni se piensan. ¿Qué sucede cuando en un momento determinado llega en Venezuela al poder un proyecto de gobierno que es socialista y que se supone que precisamente porque es socialista va a acabar con todas estas situaciones de pobreza más que extrema desde una perspectiva norteamericana y de Europa Occidental? ¿Cómo incide ese programa socialista en la suerte de la gente? ¿Verdaderamente la situación económica, la situación social de esta gente mejora, se queda igual, empeora? ¿Qué pasa? Pues como en todo sistema socialista, la pobreza se agudiza mucho más. En principio ellos empiezan con regalos para enamorar a la gente y tener votantes, pero luego estos regalos cesan, se enfrentan la gente se enfrenta con la dura realidad de que simplemente los estaban engañando y que luego todo va a los bolsillos de la cúpula que está gobernando y empieza a escasear el transporte público. Nosotros, por ejemplo, cuando viajábamos a este pueblo en las afueras de Valencia, muchas veces tuvimos que ir guindados de las puertas de autobuses, autobuses que estaban inclinados del peso de la cantidad de gente que llevaban, y llegó un momento en que ya ni siquiera podíamos ir porque para el momento en que el autobús pasaba por nuestra parada ya era imposible montarse y nos pasaban de largo. Y así les sucede a muchos de ellos. Los camiones de alimentos a veces no llegan a estos lugares porque tienen miedo a ser saqueados. En algunos momentos pagan a un criminal para que vaya en el techo del vehículo para que les proteja a los otros criminales o salude a los otros criminales y les diga, no, este viene a traer comida para nosotros. En muchos momentos, muchos de nosotros, como el pastor Gabriel y el pastor Eliezer Medina en la Isabelica en Valencia y otra cantidad de pastores, hacen comedores locales, preparan comidas sencillas, sopa esencialmente, para cientos de personas todos los días. Y esta es una de las cosas a las que principalmente se ha dedicado el pastor Gabriel, con ayuda de algunos donativos de gente de España, de Alemania, de aquí de Estados Unidos, pero la incidencia en la pobreza del venezolano por parte del socialismo es muy fuerte porque antes tenían más acceso a materiales de construcción, ahora no lo tienen. La constante devaluación también es un problema agudo porque si no inviertes el dinero en el momento, se te vuelve sal en agua, lo pierdes completamente. Y en cada aspecto de la vida que usted mire, el más privado, el acceso al papel higiénico, el acceso a una medicina, el acceso a los alimentos, todo está en caída libre, producto de esta intervención gubernamental para mal.
Hay un momento en que usted decide salir de Venezuela y va a desarrollar un trabajo enorme en operaciones, pues para cubrir necesidades de salud, para cubrir necesidades de higiene, etcétera, entre venezolanos que están en Argentina, en Chile, en Colombia, en el Ecuador y en Perú. ¿Por qué decide en un momento determinado pasar de ocuparse de esos venezolanos en el interior a pasar a ocuparse de esos venezolanos en el exilio? Nosotros salimos en 2015. Mi esposa obtuvo un trabajo en Kings Mountain Middle School en Carolina del Norte, y eso fue lo que nos guió a salir. Ese fue una etapa de una serie de milagros en las que el Señor nos sacó de Venezuela, y cuando mucha gente luego migró, hubo varias olas de migración en Venezuela. La primera, la que se le llamaba los viajeros del aire, los viajeros del aire, los balseros del aire, perdón, que eran venezolanos que eran de clase alta o de media alta, salían de Venezuela. Luego Y que fueron los primeros que se olfatearon lo que podía llegar a suceder. Sí, eso empezó a suceder desde 1996, antes en el gobierno de Caldera, antes del gobierno de Chávez. Y ya se olfateaban lo que venía. Luego una segunda ola en que todavía podían volar algunos y otros que salían en otros medios. Y luego la ola de la gente que salió a pie, que eran o muy desposeídos, o la ola de criminales. Entonces, entre estos muchos desposeídos había mucha gente enferma, personas que nos expresaban desde Ecuador o Chile, que tenían diabetes, que tenían alguna otra enfermedad, que necesitaban inversión. Entonces, nosotros publicamos en nuestras redes la necesidad de ayuda para que alguien pudiese donar, y fuesen personas de venezolanos en Estados Unidos o en otras partes, o personas estadounidenses, personas de España, conocidos de Alemania, donaban, y nosotros canalizamos estas donaciones principalmente en la parte médica para aquellos que habían salido enfermos de Venezuela, que se pudiesen recuperar en estos países. Bueno, es algo tremendo. ¿Cómo ha ido variando el panorama del exilio venezolano que ha ido usted conociendo durante este tiempo? Pues como le he dicho, la última ola fue la ola de criminales, y eso nos afecta a todos, porque aquellos que hacemos un trabajo de bien, que queremos servir a la comunidad y que queremos respetar al país que nos ha acogido, nosotros respetamos sus reglas y nos incorporamos a su sociedad, pues nos vemos afectados en el sentido de que el gentilicio es mal visto. La gente ya se teme que cualquiera que lleve el título de este gentilicio sea un potencial criminal, y al mismo tiempo también nosotros, yo le he dicho a mi esposa en algunas ocasiones, no hables en la calle en español, porque no sabemos quién está escuchando, porque hemos escuchado de casos de personas que han sido extorsionadas por este grupo de criminales, y les dicen, bueno, ya sabemos la ruta de tu abuelo o de tu abuela o tu padre en Venezuela, y si tú no nos das $100 mensuales, algo le puede pasar a tus familiares en Venezuela. Entonces, esto nos ha afectado mucho en este sentido, y también, por supuesto, en la parte migratoria, muchas personas que han estado aquí con el estado de protección temporal, que ahora va a ser rescindido por parte del gobierno de Estados Unidos. Hay mucha gente buena con ese estado de protección temporal, pero al mismo tiempo también hay mucha gente mala, y entiendo que la nación quiera purgar, sacar al delincuente del país, pero está pagando también el justo por el daño que ha hecho el pecador en todo este tiempo. Sí, no cabe la menor duda de que es así. O sea, es una cuestión que no admite discusión alguna. O sea, al final, desgraciadamente, hay gente que no se puede negar, ni mucho menos que sea gente pues que son delincuentes. Eso es a veces crimen organizado, y al mismo tiempo pues hay gente que efectivamente la ha impulsado la persecución, la ha impulsado la dificultad de vivir en el país, la ha impulsado la necesidad,
es algo que no tiene en absoluto vuelta de hoja. Hay un momento en que este ministerio de George Sanbrata que estamos mencionando, insisto, tocando algún punto, es decir, simplemente dando alguna pequeña pincelada, también empieza a desarrollarse dentro de Estados Unidos y más allá del ámbito venezolano. ¿Cómo fue la experiencia del huracán Helen? La experiencia del huracán Helene fue muy devastadora porque vimos en la administración previa que se llegó de manera muy tardía a atender a las personas que estaban sufriendo el impacto de la tormenta y de los diferentes huracanes que se generaron producto de la tormenta y también quise decir tornados, y todas las inundaciones que hubo, la cantidad de casas que cayeron, la cantidad de desaparecidos. Entonces, en un principio, algunos nos negaron el acceso porque ellos quisieron poner su cinta roja por algunas razones. Podríamos estimar que algunas razones fueron de seguridad. En otros casos queda la interrogante, pero finalmente se permitió el acceso y muchas iglesias se abocaron al rescate de las personas. Muchas organizaciones no gubernamentales, también asociaciones de personas sencillas, sin tener incluso ningún nombre formal. Simplemente nos agrupamos y decidimos ir. Y era muy lamentable ver las zonas de las casas desaparecidas, otras casas sepultadas, otras llenas de barro, la cantidad de escombros de todo lo que arrastraron los diferentes ríos y aguas que corrieron por medio de las calles y de las ciudades. Era muy demoledor ver cuánto sufrimiento había, y empezando ya las temperaturas frías, que eso hacía la situación más difícil para los que estaban sin casas. Entonces la carrera contra el tiempo era muy fuerte porque había que construir mini casas con aislamiento térmico total, tanto en el piso como en el techo, todas las paredes, o conseguir estas casas rodantes que se llaman campers, que son lo más práctico para un momento como este. Sí. Y por supuesto, pues, proveerles de alimentos, de agua, tener suficiente agua potable para todo tipo de necesidades, puesto que con toda la destrucción que hubo, la destrucción fue por encima y por debajo. Ha habido reconstrucción de sistemas eléctricos, tuberías, tantas cosas podría mencionar. De verdad que lo podría decir en una sola palabra, una hecatombe. Sí, no me cabe la menor duda, y desde luego la actuación de la administración dejó muchísimo que desear. Eso era algo que para la gente que lo seguimos en esa época, yo además tenía un seguimiento de la labor que estaba usted realizando, en algún momento lo entrevistamos, verdaderamente era algo desasosegante pensar lo que estaba sucediendo. Esa es la realidad. ¿Cómo ha ido evolucionando esa situación después de lo que fue el desastre? Visitamos recientemente para llevar un donativo de nuestra iglesia y nos encontramos con que se ha despejado mucho el área en cuanto a escombros. Ya en muchas zonas no se reconoce que haya habido ningún daño, o pareciera simplemente como que fueron zonas que jamás fueron urbanizadas, para darle una idea visual, puesto que no se ve nada. Se arrancaron los cimientos, se limpió todo completamente, se quitaron las plantas que estaban caídas, los árboles que estaban caídos, y todo está listo para reconstrucción. Y este es el periodo de la reconstrucción. Hemos llevado donativos para algunas zonas remotas, sobre todo en la parte de Newland. Uno de nuestros hermanos, Ray Almond, ha estado viajando periódicamente para llevar bienes para los que están en partes mucho más remotas. Pero en otras zonas, en las etapas de reconstrucción,
y tanto el gobierno como nosotros, los diferentes individuos y muchísimas iglesias, el rol de las iglesias ha sido sustancial en todo esto durante las dos administraciones para la recuperación. Ahora es más necesario el rol de las empresas y el rol del gobierno, y muchas de las agencias que nacieron de todo este desastre, que están instaladas en las montañas, manejadas por gentes de las montañas, están encargándose de recabar todo lo necesario para reconstruir diferentes áreas, para ayudar al que tiene ya algún ahorro o algún donativo de parte del gobierno o algún financiamiento de alguna entidad privada, y en algunos casos, para el que no tiene nada en lo absoluto, pues se le construye de gratis su casa de nuevo. Bueno, es algo tremendo. ¿En qué se encuentra ahora mismo George Ambrata? Pues hace poco mi iglesia decidió llamarme a formar parte del equipo oficial de misiones, y estoy involucrado con esto. Ayudo a mi pastor también en la parte de la enseñanza en la iglesia, en los estudios bíblicos. Y en el día a día, pues me dedico a mi trabajo con mi jefe, también miembro de mi iglesia, y es alguien a quien destaco también. Aquí me vuelvo a repetir, los héroes de esta historia son muchísimos. Yo solamente soy el vehículo de expresión en esta entrevista, pero los héroes son otros. Mi jefe, cuando me contrató, me dice, este es nuestro medio de ingresos, ciertamente, para poner comida en nuestras mesas, pero ten presente que primero es un ministerio. Entonces, si nosotros visitamos a algún cliente y Dios te guía para que le hables del Evangelio, yo me encargo de hacer todo el trabajo mientras tú hablas con esta persona y le das la palabra del Señor. Y si el caso fuese que yo sea el que tenga que hablar, yo espero que tú hagas lo mismo, que tú te ocupes de hacer el trabajo mientras yo hablo con esta persona y le hablo del Evangelio. Y en esto vivimos todos los días, y siempre decimos, nunca sabemos qué hay detrás de cada puerta. Nos encontramos con situaciones terribles de personas en estado terminal, de personas solas, de personas con necesidades que no le expresan a nadie, y les decimos, fuera de lo que es nuestra labor en su casa, si ustedes necesitan algo más, nosotros venimos fuera de nuestro horario de trabajo y les ayudamos con esto, o venimos con gente de la iglesia y les ayudamos. Y hemos tenido situaciones hermosas en las cuales, por ejemplo, mi jefe se devolvió a una casa y le predicó el Evangelio a uno de estas personas a las que fuimos a ayudar trabajando en su casa, y él dice, nunca había visto una transformación de alguien que haya sido instantánea. El rostro cambió por completo, aceptó a Cristo, y luego nos enteramos de que a las 2 semanas esta persona murió. De manera que la palabra la recibió a tiempo, y lo importante es ser obediente a lo que el Señor nos llama. Sí, realmente es así, y además son testimonios extraordinariamente conmovedores que verdaderamente tocan, ¿no? Y que además, yo insisto, estos son algunas pinceladitas de lo que es el trabajo de George Ambrata, pero como él ha dicho muy bien, hay gente muchísimo más dedicada, hay gente que es totalmente anónima, ¿no? Nadie la conoce, nunca aparecerá en un medio de comunicación, nunca los van a entrevistar, nunca los van a llevar a televisión, nunca les van a dar un premio o un homenaje. Esa es la realidad, y sin embargo, esa gente es la gente que explica el avance del Evangelio en Hispanoamérica durante las últimas décadas, que explica por qué verdaderamente hay gente que sigue conociendo al Señor más allá de lo que puedan hacer organizaciones humanas, a veces pomposas, a veces ridículamente medievales, a veces sí, ocupando realmente minutos y minutos de lo que son los noticiarios, pero que en realidad
poco o nada tienen que ver con el mensaje del Evangelio, que es vivida por gente mayoritariamente anónima, sencilla, pero que busca en primer lugar el reino de Dios y su justicia. Muchísimas gracias, señor Sambrata, por estos minutos que nos ha concedido. Yo creo que son extremadamente interesantes. Y estas entrevistas, cuando tenían lugar hace ya muchos años en un estudio de televisión, vis a vis, cara a cara, yo tenía la costumbre de regalar alguno de mis libros a la persona que había tenido la gentileza y la paciencia de regalarnos su tiempo y de someternos a la aventura, realmente a esta banda de preguntas, a este conjunto de preguntas. Siempre les hacía la salvedad de que no estaban obligados a leer el libro, era un pequeño detalle, pero ese ritual de gratitud que teníamos entonces es imposible en el ciberespacio, y entonces siempre dejo a las personas una canción, una melodía, una pieza musical como un modesto tributo de gratitud por el tiempo que nos han regalado. En su caso, he escogido una canción de los años 70 de una compositora que se llamaba Karen Lafferty, a la que yo llegué a conocer en Suiza brevemente hace ya muchísimos años, en el año 80, lo cual es hace pero mucho tiempo. Estamos hablando de 45 años, de más de 45 años, y es una canción que dice aquello de busca primero el reino de Dios. La canción se llama Seek Ye First the Kingdom of God. Me parece una canción muy bonita y me parece que además es una canción que encarna y representa muy claramente lo que es la labor de años de usted, de buscar primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Y efectivamente así es. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, George. Muchísimas gracias también por esa labor que desarrolla día a día, y comuníquele un abrazo muy fuerte a su esposa, porque nos consta que es un elemento, pero vamos, importante, indispensable dentro de esta labor cristiana. Muchas gracias a ustedes, don César. Ella es una heroína, en este caso, de las héroes anónimos que no han sido entrevistados, porque ella fue el corazón del desarrollo de la Fundación Ángeles y Héroes. Ella fue la de la idea. Y en cuanto al regalo, le agradezco la canción, y ya usted me había dado por adelantado el libro que en aquella ocasión en que nos conocimos, el libro de Pedro. Muy agradecido. No, muy agradecido usted. Un abrazo muy fuerte y hasta siempre. Un gran abrazo. Y con estos compases extraordinarios del Busca primero el reino de Dios de Karen Lafferty, hemos llegado nosotros al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles. Y precisamente porque estamos seguros de ello, los emplazamos para el lunes de la semana que viene, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga. El programa La Voz es una producción de Artorius Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión. No se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.